te podrá apartar del amor de Dios. El amor de Dios es sin límite. El perdón de Dios es sin límite. Usted me puede decir, pastor, pero yo erré, yo hice cosas malas. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Dios quiere darte el perdón, la libertad y la salvación. Solo te pide que le creas, que te tomes de su mano, que comiences a caminar una vida de paz, de amor, que camines junto con la guía del Espíritu Santo. Hay un poder que toda persona que recibe a Jesús desarrolla poco a poco, y es el poder de Dios. Es en aquellos momentos de problemas, de dificultades, que podemos tomar de ese poder y de esa autoridad y traer la bonanza, traer la paz allí donde hay conflicto, donde hay dolor, donde hay enfermedad. Por eso hoy suelto una palabra de vida sobre tu vida, de salud. Que venga la salud sobre tu vida, que venga la sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús, que venga la mano de prosperidad, de bendición, y que todo lo que hagas te salga bien. La palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que vivamos una vida de victoria. Y la Biblia nos habla de un hombre llamado Eliseo, que pidió a Dios, que no solamente quería ser lleno del Espíritu Santo, sino que quería una unción de poder, una unción que le hiciera vivir lo sobrenatural. Y este poder, dice la Biblia, que nos llena de maravillas. Y hoy estoy creyendo, querido amigo, querida amiga, que viene sobre tu vida algo extraordinario en estos próximos 3 meses. Te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer a favor de tu vida. Vienen 3 meses de victorias, vienen 3 meses de poder, de autoridad, de gracia, de favor sobre tu vida. Y Dios va a hacer cosas extraordinarias si decides tomarte de la mano de Dios. Claro, lo que Dios hace tiene que ver con su grandeza, con su gloria. Lo que Dios hace nos viene a animar a vivir una vida de fe. Y que nunca nos pueda faltar la fe. Que nunca pueda faltar en nuestros corazones esta motivación de vivir para Jesús. Él lo dio todo por usted y por mí. Y ahora Él espera que podamos conocerle y vivir para Él. La pregunta en este día: ¿quién maneja la barca, el timón de tu embarcación? ¿Quién maneja tu casa? ¿Quién maneja el hogar? ¿Quién tiene control de tu vida? En Lucas capítulo 5 vemos cómo Jesús y sus discípulos estaban en una barca. Y dice que se desató una gran tormenta. Y Jesús les había dicho que estaba cansado y que se iba a recostar mientras viajaba. Pero la tormenta siguió creciendo, de manera que ya parecía que se ahogaban. Ya parecía que la barca se fuera a hundir. Y en un momento, en la desesperación, ellos dijeron: vamos a llamar a Jesús. Vamos a decirle lo que está ocurriendo. Él puede traer la paz. Jesús puede traer la calma a este tiempo de dificultad. Y así lo hicieron. Y lo primero que Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no pidieron ustedes?
Porque el mismo poder, dijo Jesús, que opera en mi vida ahora, va a operar en aquellos que crean en mi nombre. Y esta es la vida sobrenatural. Que vos puedas creer que las obras que Jesús hizo, esas obras también vos las vas a hacer. Hoy es tiempo de darle el control del timón de tu vida a Dios. Hoy es tiempo de darle el control de la barca, de la casa, de la vida, al que todo lo puede. A aquel que nos ama con amor eterno, aquel que tiene pensamientos de bien y no de mal. Jesús hoy te invita a que puedas darle tu vida y tu corazón. Jesús se paró en medio de la tormenta. Dice que levantó sus manos y reprendió la tormenta, el viento, y dice que se hizo gran bonanza y todos se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Querido amigo, querida amiga, hoy quiero reflexionar junto a vos y preguntarte, ¿estás viviendo momentos de tormentas? ¿Crees que la barca se va a hundir? ¿Está trabajando el temor en tu vida, la desesperanza? ¿Lo crees todo perdido? Hoy es tiempo de abrazarse de la fe. Hoy es tiempo de subirse a la barca de Jesús. Él tiene control de todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Jesús viene a proteger, a dar vida, a dar seguridad a aquellos que viven en angustia y en el dolor. Quizás, amiga, usted me puede decir, pastor, pero estoy en depresión. No tengo ánimo, no tengo ganas. La vida me ha golpeado duro. Amiga, yo quiero declararte hoy que te levantes, que creas, que proclames el nombre de Jesús y verás cómo cuando tú le pides con todo tu corazón, Él vendrá, te levantará y te dará una vida nueva para la gloria de su nombre. Pídele que Él te sane. Pídele que Él te libere. Pídele que Él venga a tu vida en este día. Y dile de esta forma, Jesús, te quiero conocer y te quiero servir. Y usted verá que ese amor de Dios vendrá sobre su vida para bendición y para victoria. Querido amigo, querida amiga, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quizás ya hayas recurrido a muchos lugares. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la esperanza. Hoy te invito a que puedas hacer una oración junto conmigo y decirle, Jesús, toma el control de mi vida y de mi corazón. Repita conmigo esta oración, diga, Padre Dios, en esta hora yo quiero darte gracias por tu palabra. Trae a mi vida la paz y ahora recibo a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Padre bueno, en esta hora yo te pido que tomes el control de mi barca. Jesús, toma el timón de mi barca. Guíame, ayúdame y ven a traer paz sobre toda circunstancia negativa. Hoy proclamamos el poder de Jesucristo. Padre, yo suelto vida y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, qué bueno es compartir con vos la palabra de Dios. La palabra de Dios es esperanza. La palabra
de Dios es ánimo. La palabra de Dios nos da el aliento que necesitamos para vivir una vida de fe. Quiero invitarte allí a calle 10, entre 23 y 24. Quiero conocerte, quiero abrazarte, quiero darte la mano y decirte bienvenido a casa. Hay un lugar donde todos nos sentimos familia, inexplicable, pero de alguna manera estamos en la casa de Papá Dios y en ese lugar Dios nos bendice. Los sábados estamos a las 20:30 horas y los domingos a partir de las 18 horas estamos con una poderosa reunión de milagros. Te espero para que recibas tu bendición en el nombre de Jesús. Y hoy te saludo y como siempre te digo, que todo lo que hagas te salga bien.